A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El título del correspondiente al 3 de abril del año 2025. El título es el siguiente del editorial. ¿Tiene sentido seguirlos exhibiendo? ¿A qué me refiero con este título? Lo repito. ¿Tiene sentido seguirlos exhibiendo? ¿A quiénes me refiero? Pregunto otra vez. Es evidente que a estos integrantes del gabinete y a la presidente, todos esta bola de ineptos y de gente de lo peor, de basura política, de los integrantes de las bancadas de prácticamente todos los partidos, salvo honrosísimas excepciones, de los negociantes que pululan alrededor de los poderosos para obtener privilegios. Estamos, pues, ante una situación inermes, ante la canalla política, ante la basura política, los desechos políticos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos en nuestra calidad de ciudadanos los hemos encumbrado. Hay personas ahí que han estado engañando y haciéndose de riquezas mil durante 20, 30 o 40 años. Dice uno, ¿cómo puede ser esto? Bueno, por el embrutecimiento, la idiotización sistemática y permanente que estos políticos han practicado año tras año, gobierno tras gobierno, desde tiempo casi inmemorial. Los resultados están a la vista. ¿Cómo es posible que un personaje como Fernández Noroña esté presidiendo la mesa directiva del Senado y sea senador de la República? ¿Cómo? ¿Quién explica eso? Nadie. Son de los misterios del milenio. Vamos a invocar o vamos a pedirle a Jaime Maussan a ver si nos desentraña ese misterio. ¿Por qué hay senadores como Alberto Anaya? Nadie lo ha visto, bueno, pues andará por ahí y todo, pero que haya subido a defender posiciones del Partido del Trabajo alguna vez, para nada. Siendo que era un grillo en la Escuela de Economía de la UNAM. Sí, esa es la realidad contra la cual tenemos que ir pensando. Que lo primero que debemos hacer es exhibirlos. Pero aquí entra la pregunta del editorial. ¿Tiene sentido seguirlos exhibiendo? Estamos hablando de prácticamente 100 millones de ciudadanos. ¿Cuántos podríamos nosotros con la tarea de cada uno? Porque pensar en los partidos es una ilusión. Los partidos, sus dirigencias andan en otra cosa. En la cosa, el farol acá, y yo soy fulano, y mi camisa pongo mi nombre para que me conozcan, y cosas de esas. La pregunta entonces es pertinente. ¿Tiene sentido seguirlos exhibiendo? Porque si los exhibo entre mis amigos, pues prácticamente ellos están convencidos ya que podría hacer trabajo acá, por acá. Lo hago. Pero ¿a cuántos puedo yo, después de todo lo que tengo que leer y preparar este programa, la mañanera, a cuántos podría abrir? Y más como ando con mi alergia, que me parece que voy a estar todavía como unas cuantas semanas más, ¿verdad? Es decir, de tal manera que, ¿qué le queda a uno? Pues que esto truene, porque para allá vamos, pues. Es una cosa increíble el nivel de degradación que ha alcanzado no solo la política, sino los políticos y los partidos políticos, desgraciadamente, también. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Bueno, en las mentiras de la anticientífica que leí hace un rato y en las que seguirá diciendo mañana y pasado. Y su falta de comprensión y la falta de comprensión de quienes la rodean. Y eso me lleva a lo siguiente.
El presidente Trump pronunció ayer un discurso plagado de, vamos a decir, de inexactitudes. Porque si digo de tonterías o de mentiras y eso, vamos a poner de inexactitudes. El presidente Donald Trump es una persona no versado en materia económica y menos en materia de comercio exterior. El comercio exterior en el mundo ha sufrido una gran transformación después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, si bien había una cierta apertura o un libre intercambio de mercancías, de bienes, servicios, etcétera, pero había mucho proteccionismo. La Segunda Guerra Mundial y después de la derrota total de Alemania, de Italia y de Japón, los Estados Unidos, por la fuerza que tenían en aquel entonces, impusieron, el caso de Japón es emblemático, la democracia y el libre comercio, es decir, la apertura económica. ¿Y por qué lo hace Estados Unidos? Porque Estados Unidos era en ese entonces una democracia, vamos a decir, sin tacha, por decirlo de alguna manera, aun cuando tenían un problema de esclavismo, lo tuvieron, perdón, pero ya para la Segunda Guerra Mundial ya no lo tenían, era una democracia, era un país donde el rule of law, el Estado de Derecho regía, donde la iniciativa, el capitalismo, la economía de mercado liberal, etcétera. Y no obstante, el daño que hizo una pareja de legisladores, los señores de apellido, uno creo que era Hawley, era uno, y el otro creo que era Smoot, y el otro era Hawley, que plantearon una iniciativa de ley para elevar los aranceles a niveles creo que del 20% en aquel entonces. Esa decisión unilateral de los Estados Unidos encontró la respuesta adecuada de otros países que pensaban que eso era lo que había que hacer. Y eso llevó, más o menos, a la Segunda Guerra Mundial. Pero pasando la Segunda Guerra Mundial, aquello se olvida y los Estados Unidos se dedican a promover la apertura de las economías, dicho de otra manera, la economía de mercado, la economía de la libertad, etcétera, etcétera. Su fuerza, haber quedado sin ser tocado, vamos a decir, en sus ciudades, su industria, etcétera, le permitía imponer esas condiciones. Algunos países aceptaron de buena gana eso. ¿Por qué? Porque eran países que antes de la Segunda Guerra eran países democráticos. Había juego de partidos en esas sociedades y económicamente vieron que les convenía. Y entonces se da un movimiento donde, impulsado, estimulado por los Estados Unidos y con la protección al mundo occidental del paraguas nuclear y su ejército, etcétera, y su riqueza, eso ayudó al desarrollo tremendamente importante del capitalismo, de las economías de mercado. Qué curioso, pues, que después de ser Estados Unidos el gran promotor de las libertades económicas, hoy sea exactamente lo contrario, el promotor ciego, el promotor sin lógica alguna de cerrar la economía o del proteccionismo económico. Los aranceles, que es el instrumento del proteccionismo, fue lanzado al basurero de la historia 200 años antes, allá a principios del siglo
XIX o fines del siglo XVIII. Adam Smith por un lado y David Ricardo por el otro. ¿Por qué llega a Estados Unidos hoy a convertirse en el adalid del proteccionismo? Un elemento primario es el desconocimiento de cómo funciona la economía y, como dije hace rato, específicamente el comercio exterior. El comercio exterior, pues dirán, no tiene ciencia, efectivamente, pero si quieren ustedes estudiar, pueden entrar a Google o el buscador de su preferencia y preguntar cuál es el daño que causan los aranceles y por qué. Y ahí va a venir toda una explicación. De tal manera que los aranceles, primeramente, dañan más al país que los establece, el país que los impone a los productos de otro país que considera, como en el caso de Estados Unidos a través del señor Trump, que lo están robando, que lo están estafando, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Les impone aranceles. Ayer les mostré la lista esta de como 60 y tantos países donde se establecieron o fijó lo que se llaman los aranceles recíprocos, es decir, tú le pones aranceles a mis productos para dificultar la entrada de ellos a tu país y yo te pongo, aquí está la lista, ¿no? 60 países, ahí está. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo le pongo aranceles a las motos japonesas, a las motocicletas japonesas. ¿Por qué? Pues porque allá las Harley Davidson, que es la motocicleta icónica de los Estados Unidos, incluso tiene registrado como propiedad intelectual el sonido de su motor. Entonces, con que tú le pones a la Harley Davidson eso, entonces yo respondo con esto, pero respondo por un conjunto de bienes que tú grabas. Y se hace un cálculo, eso fue la explicación que dieron, de un arancel promedio. Vamos a ver cómo anda Japón para no hablar de oídas. Japón tiene un arancel promedio, es decir, de todos los bienes que les fija aranceles que provienen de Estados Unidos. En algunos casos es más alto, por ejemplo, el arroz, las motocicletas, los vehículos, ¿verdad? Pero el promedio es el 46%. Entonces yo digo, tú me pones el 46, yo te pongo el 24 y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Pero ese arancel del 24% no lo va a pagar Japón, lo va a pagar el importador norteamericano de esos productos japoneses. Y hay una cosa que han ahorita propalado mucho en Estados Unidos en los medios. No sé qué legislador o qué funcionario hizo un viaje a Japón. Y entonces, al ir en carretera o no sé qué, o en las calles, describió él algo que lo tomó por sorpresa. La marca de los vehículos en circulación. Ya había Toyotas, Honda, Hyundai, etcétera, todos los que ya conoce usted de marca japonesa. Y jamás vio, aun cuando existe un parque vehicular de vehículos norteamericanos. Existe, pero muy limitado, muy pequeño. Hay Ford, General Motors, sobre todo algunos casos de los mafiosos, la Suburban, etcétera, etcétera. Entonces, eso alimentó el apoyo a esos aranceles. Dice, no, nosotros les compramos tantos millones de vehículos, lo cual es cierto, ¿ah? Y ellos no nos compran vehículos y nos ponen un arancel. Muy bien. Entonces,
¿Qué va a suceder con el mercado de los carros japoneses en Estados Unidos? Les van a fijar un arancel promedio de este 24%, pero eso lo va a pagar, repito, la empresa que importe esos vehículos. Podría ser incluso la misma compañía que los fabrica en Japón, pero que tiene fábricas en Estados Unidos. Porque esos que se fabrican en Estados Unidos no tendrían el 24%. Tendrían un porcentaje para las autopartes si las traen de China o las traen de eso, pero vamos a decir que todas las autopartes las traen o de México, de Canadá, son mercancías de MEC, etcétera, etcétera. Entonces, al llegar a aquel carro, un Honda, un Toyota, un Lexus o el que quieran ustedes, en vez de pagar el importador $100, va a pagar 124. Y ese incremento se lo transferiría al comprador del vehículo. Ahora bien, ¿quién es el único beneficiado en esta ecuación? El gobierno norteamericano, que va a recibir como consecuencia de la fijación de ese arancel a todos esos productos japoneses. Va a ganar el 24% sin hacer nada, salvo utilizar su poder. Bueno, eso equivale prácticamente a un impuesto sobre ventas del 10%. Perdón, del 24%. Es decir, los Estados Unidos estaría haciendo una especie de reforma fiscal a través del instrumento del arancel. Pero eso no lo dicen, pero en la práctica eso sería. Ahora bien, ¿qué hará Japón? Japón acaba de establecer una alianza de facto con dos países con los cuales históricamente ha estado en guerra durante siglos: la República Popular China y Corea del Sur. Qué raro, pues, que los tres dicen, órale, vamos a juntarnos. Nuestras diferencias las dejamos para después. Vamos a juntarnos, presentar un frente. Y ya comenté el otro día que China invitó como a 100 o 200 grandes ejecutivos de las mayores empresas en el mundo, y Xi Jinping les pidió: ayúdennos a defender el libre comercio. Qué contrasentido, ¿verdad? Con esto les pinto el panorama de que algo no está entendiéndose en los Estados Unidos. ¿Y qué es? En primer lugar, no entender qué es el comercio internacional, cómo opera, para qué sirve, cuáles son las ventajas y para quién. De tal manera, pues, que esto que ha planteado Trump, y lo ha hecho, ha generado una situación de gran descontrol en el mundo en lo que se refiere al comercio exterior. Pero ¿qué hace Trump? Con esa forma de ver las cosas, enterró lo que podríamos llamar genéricamente libre comercio y está poniendo al frente el proteccionismo económico. Sin ser un imitador de Walter Mercado, le puedo decir a usted que eso va a ser un fracaso rotundo. Va a fracasar el presidente Trump en su idea de cambiar, hará algunos cambios. Algunos países tendrán que abrir sus mercados en algunas cosas donde efectivamente han abusado de los aranceles. Entonces, tendrán que encontrar un justo equilibrio, pero será imposible acabar con el libre comercio. Y regresar al proteccionismo utilizando aranceles, eso ya quedó hace 200 años atrás. El presidente Trump, dicho esto con todo respeto y elegancia, está mingiendo fuera del orificio. O dicho de otra manera,
se está meando fuera del hoyo. Pero los Estados Unidos tienen que resolver ese problema. Habrá presiones, habrá respuestas agresivas de otros países en otros continentes, pero la responsabilidad primaria de la respuesta y de derrotar al presidente Trump en esa idea es de los ciudadanos norteamericanos. No es de nosotros, los mexicanos, o de los franceses, o de los ingleses, o de los chilenos. No, es responsabilidad de aquellos que lo llevaron con su voto a estar donde está y que apoya ahorita lo que está haciendo. Luego plantea el presidente Trump la manufactura. Esa ya no va a regresar. ¿Por qué? Porque las fuentes de riqueza en un país han cambiado radicalmente en los últimos 40 años, cuando menos. De ser la fabricación de cosas, sean automóviles, aviones, etcétera, se ha pasado a la etapa del conocimiento. Los Estados Unidos son los amos en materia de servicios de alta, vamos a decir, plusvalía o de alta utilidad. El software, son los amos. Si ustedes revisan las 10 grandes empresas tecnológicas, 9 son norteamericanas. Entonces, los otros son muy buenos fabricando automóviles, sí, no más que son mejores los Estados Unidos desarrollando software. ¿Qué sistemas operativos o qué paquetes de cómputo usan prácticamente en todo el mundo? Office, Windows y el sistema operativo que es propietario de la Mac, de Apple. Nadie piensa utilizar algún otro sistema. No. Los Estados Unidos ganan como país miles y miles y miles de millones de dólares y con eso compensan el déficit en otras áreas. Fabricar automóviles ahorita, no voy a decir que lo hace cualquiera, pero hay, no sé, 20 o 30 o 40 países o más quizá que fabrican automóviles. Que el número de marcas se ha reducido por las economías a escala, que hay que por resultado de la, ¿cómo se dice? Mergers, de la fusión de varias empresas. Por ejemplo, hoy ya no hay Chrysler, ahora es Stellantis, que tiene varias marcas y bajo ese cobijo de Stellantis es como operan. Volkswagen es dueña de Porsche, de otro, del otro, del otro. La Ford también tiene varias marcas, General Motors, etcétera, etcétera. Entonces, grupos automotrices, grupos que se dedican a la industria del automóvil, pues serán ahorita quizá 10, ¿verdad? Estamos hablando aquí en Occidente. En China se cuece aparte, allá es otro mundo porque tienen otros objetivos más allá de lograr ser competitivos. Allá es otra cosa, que otro día explicaremos eso. En esas condiciones, pues, cuando no se entiende el papel y cómo funciona el comercio internacional, porque no es un comercio entre países, es un comercio entre empresas privadas, libres, que buscan el beneficio vendiendo el mejor producto, el más avanzado, el más bonito, etcétera. Por eso es un error decir, le vamos a imponer aranceles a ese país. No. Los aranceles se le imponen a productos específicos. Entonces, pero Trump piensa que le va a poner aranceles a México. No, señor. Se lo va a poner a los productos mexicanos que algunos importadores norteamericanos compran a los mexicanos para venderlos, porque hay consumidores que les gusta el aguacate, los tomates, los chiles jalapeños, los madres, lo que sea, que les gusta la cerveza Corona, la modelo especial, la Victoria, etcétera.
como a otros les gusta la Heineken o les gusta esto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si no hay una comprensión cabal de lo que es el comercio internacional y de lo que ha significado las economías abiertas para fortalecer la democracia y acabar con el autoritarismo o golpear al autoritarismo, porque las economías de mercado apoyan la libertad del individuo en materia económica, por supuesto. Y entonces llegamos aquí a México. México, gracias a la visión que a muchos les va a doler y les duele cada vez que lo digo, a la visión de Carlos Salinas de Gortari, México estableció un tratado de libre comercio y aprovechó la coyuntura de la caída del muro y de la desaparición de los países socialistas de Europa Oriental y dijo, aquí hay una oportunidad y tengo que aprovecharla, porque si no, estos países que tienen una mano de obra calificada, disciplinada, acostumbrados al orden, a la disciplina, me van a ganar y voy a quedar débil. Entonces, y la única forma que tengo de salir adelante es unirme, porque la geografía es destino. Es con Estados Unidos. ¿En qué? Recuerden ustedes que en 1989 Estados Unidos y Canadá acababan en 1989 de firmar y entrar en vigor un tratado de libre comercio. Y el NAFTA fue prácticamente aquel acuerdo, ponerlo con algunas cuestiones específicas para México. ¿Qué pretendía Carlos Salinas? Lograr una interdependencia tripartita entre Canadá, Estados Unidos y México, y una modernización del aparato jurídico acedo, caduco de algunas actividades y de algunas partes de la economía mexicana, y lo logró, al grado tal que ahorita es un gran problema para Estados Unidos fijar aranceles en la cuestión del automóvil. Es decir, ahí fue la visión y la decisión y los tanates de Carlos Salinas, y órale, y vámonos. Y los resultados están a la vista. Lo ha reconocido la misma anticientífica. Luego viene la actualización con el TEMEC, etc. ¿Qué va a pasar en la revisión el año que viene, el 26? O si se acelera esa revisión y se hace el 25. Pero hay ahí una serie de problemas de logística. ¿Por qué? Por la interdependencia en las actividades como la fabricación de automóviles. Las cadenas de valor que se han formado desde hace 32 años son de una complejidad y de una logística sumamente elaborada. Entonces, Trump, con todo respeto para el presidente de Estados Unidos, no entiende esa complejidad. Cree que es muy sencillo, 25, 40, 30%. Ya no. El comercio internacional hoy, por su complejidad, no funciona de esa manera. ¿Quién va a perder? Primeramente, el consumidor norteamericano. Que van a intentar llevarse plantas, no lo van a poder lograr por algo tan sencillo como esto. Hoy Estados Unidos no tiene la mano de obra disponible calificada que se requiere para esas plantas. Una planta para fabricar automóviles ya no es como las que donde trabajó ese señor que participó ahí en el discurso, un señor ahí en Detroit. Una fábrica donde este señor se desarrolló y se pensionó. Esas ya no existen, esa es historia. Ahora, el trabajo que hacían 20 o 30 como él, lo hacen 2 robots. ¿Y cuál es el elemento central de ese robot? El software. ¿Y cuáles son las compañías que desarrollan ese software? Son las que están en Estados Unidos, unas que otra por ahí en Alemania, una cosa en China, etcétera. Pero ustedes entran a una planta moderna, nueva,
y va a aparecer ballet, donde están los brazos esos como si fueran los de estos de los Transformers, están y un punto de soldadura, otro. Ahí lo valioso, aparte de que son los fierros, es el software, el cerebro de ese aparato. En ese sentido, los líderes son los Estados Unidos. Entonces, ese señor obrero de 40 años ahí en Detroit, ya no lo contratarían en las nuevas plantas. ¿Por qué? Porque el señor no estaría preparado para operar. Ese señor que debe tener unos 70 años, ya no encaja en ese modelo. Ahora se requiere jóvenes que hayan terminado cuando menos la high school, pero que tengan 1, 2 o 3 años o toda la carrera, un bachelor dirían en Estados Unidos, una licenciatura diríamos aquí. Pero el problema es que no hay suficiente gente, no hay suficientes cosas para hacerlo en 2, 3 meses una planta. No, señores. Para empezar, una planta que esté en Hermosillo, Ford, o una Volkswagen acá, la Audi ahí también en el estado de Puebla, BMW en San Luis Potosí, etcétera. Sus programas de adquisiciones se hacen con meses de anticipación. Ahorita, por ejemplo, hay autoparteros que están con un contrato de proveeduría para X planta que se firmó desde el año pasado y con entregas definidas por días. Entonces no pueden llegar ustedes, oye, quiero que ves, a la cola le van a decir, a la cola. ¿Por qué? Por la complejidad de las cadenas logísticas y de valor que existen en todo el mundo. Eso no lo entiende el presidente Trump. Y no se han atrevido los que lo rodean a explicárselo y decirle, señor, está usted equivocado. Eso para nosotros no es nuevo. Nos pasó con el bulto, con López Obrador. El señor se quedó en los años 60 o 70. ¿Se acuerdan ustedes cuando dijo, qué ciencia tiene extraer petróleo? Es como un popote, se pone el popote, se chupa, sí. El único problema es que ese vaso de licuado tiene una profundidad en el lecho marino de 4 o 5 kilómetros. Y los pozos que él conoció ahí en Tabasco tenían 40, 50 metros en tierra firme, en aguas someras, en un tirantito de agua de 5, 10, 20 metros. Pero ahora los tirantes de agua estamos hablando de 4 o 5 mil metros. Es decir, eso no lo sabe Trump. Ahora, en México, ¿qué tenemos pues? Nos hemos integrado a la economía canadiense y norteamericana prácticamente en todas las áreas de la vida nacional. Ahora bien, de que somos gandallas en extremo, lo somos y nos hemos aprovechado generando producto de esa visión atrasada, caduca y acera de López Obrador, barreras no arancelarias. Por ejemplo, nomás por sus cojones, no den los permisos para distribución de combustibles en este país. Tampoco den permisos para almacenamiento de combustibles que traigan de Estados Unidos. Que le compren a Pemex y que lo almacene Pemex. Es decir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que entender y copiar las cosas buenas de los norteamericanos. Cuando llega Trump, ordena la elaboración de este documento. Barreras al libre comercio, o si quieren ustedes, obstáculos al libre comercio. Y aquí está la lista de casi 60 países, como 40 países, donde se describe de manera detallada cuáles son las barreras tramposas que México, aquí está, que México ha puesto en vigor para complicarle la vida a Estados Unidos, pero también a Canadá. Nuestros socios en el Tratado de Libre Comercio y en el TEMEC. ¿Qué va a pasar cuando menos como resultado de este diferendo?
que vamos a tener que remover esas barreras. No hay otra. No tenemos fuerza para seguirlas imponiendo. Por eso, cuando dice la anticientífica, ay, qué bueno, que no tienen la menor idea de qué se trata. ¿Por qué? El caso de México es totalmente diferente al caso de los 60 países a los que les puso, o 50 países que les puso aranceles recíprocos, etcétera. ¿Por qué? Por dos temas: la corrupción y la complicidad de los políticos de alto nivel y gobernantes, gobernadores, presidentes municipales, con la mañosada. En ese sentido, México se cuece aparte. ¿Y qué ha hecho Trump? Utiliza como amenaza al principio los aranceles. Pero ¿qué sucedió la semana pasada cuando nos visitó la señora Kristi Noem, la mera mera en materia de seguridad nacional en Estados Unidos? ¿Y qué hizo? No, fue una plática muy a todo dar y muy bien. Hablamos de varias cosas, incluso firmó varios acuerdos la presidente, Mrs. Sheinbaum. Dice, a ver, ¿cuáles fueron esas? No ha mencionado para nada eso, pero yo le dije, mire, falta mucho por hacer, se ha avanzado, pero hay mucho trabajo por delante. Y le dije, aquí está esta lista de cosas que el presidente Trump le gustaría y le alegraría mucho que se concretaran. ¿Qué nivel el de la anticientífica que recibe de una funcionaria que en el escalafón es tercer nivel, una lista, como diciendo, aquí está la tarea que tienes que hacer, ¿no? Órale, ponte a chambear. ¿Qué nivel de indignidad y de... Hombre, tranquilamente, perdóneme, secretaria o jefa del departamento, el presidente de México no recibe este tipo de instrucciones de listas a tareas a hacer. Perdóneme que se lo diga. Utilice los canales diplomáticos adecuados para que presente usted estas demandas. Pero la presidenta de México tiene dignidad y se respeta y respeta a su país. Hágame favor de decirle al presidente Trump que nosotros estamos totalmente dispuestos a colaborar y a resolver esos y muchos otros asuntos que se nos presenten con respeto, porque somos dignos. Punto. Pero no, lo aceptó, pero de buena gana, y parece que ya hay una lista de otros 29 que se van a ir a pasar unas vacaciones a Brooklyn, allá en Nueva York. Pero hay esto. En este acto que se llevó a cabo hoy, esta demagogia burda, de repente estaban ahí sentados uno con el otro, algunos de los que van a estar en esa lista o en la otra. Estaba Américo Villarreal, estaba Rocha Moya, y no dudo que haya estado Félix Salgado y el otro, y dice uno, qué desvergüenza de la anticientífica hacer un acto con un grupo de criminales con pruebas que tienen los Estados Unidos de su colusión con el narcotráfico, y ahí sentados aplaudiendo, y al final el recurso demagógico propio de México. Y ahora vamos a cantar el himno nacional. Pero dice uno, ¿contra quién va dirigido eso? Y mexicanos al grito de guerra. ¿Guerra contra quién? Contra nosotros mismos, contra los delincuentes, contra los narcotraficantes, contra ese Mencho que es aplaudido por miles de jaliscienses y miles de michoacanos. No obstante, los crímenes, los cadáveres desmembrados, los de cuerpos decapitados, cantando el corrido del Mencho en Zapopan y en Michoacán. Ese es el respeto que le tienen. Pues, ¿qué hizo? El que hizo inmediatamente, les canceló la visa a los integrantes, ¿cómo se llaman? Los alegres del
del Barranco, ¿verdad? Algo así. O los rebeldes del Barranco, no sé qué más. Órale, por lo pronto ya no pueden entrar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estuvieron haciendo la apología del grupo que está considerado una organización terrorista. ¿Y qué dijo el gobernador Lemus cuando le dijeron, oiga, son fregaderas, ¿por qué no lo prohíben? Es que no podemos, se requiere una ley federal para esto. ¿Cómo es posible que la Universidad de Guadalajara, que es la dueña de ese auditorio para 12,500 personas, lo haya rentado a estos delincuentes? Porque tan delincuentes es al que le cantaron el corrido como los que lo están cantando. Ese es el México actual. ¿Contra quién vamos a lanzar la guerra y a prestar el bridón contra esos? Sentados codo con codo, Américo, Rochamoya y el otro, Mario Delgado. Y dice uno, ese es el problema que tenemos. Estados Unidos con México no quiere problemas de aranceles. Está utilizando esa amenaza. Trump sabe perfectamente de las inversiones de empresas norteamericanas y canadienses en México. Lo sabe, pero no puede abiertamente decir lo otro. Por eso le dejo una listita, un checklist. Ahí te encargo esto, no, esto es lo que quiere aquel. Y ya sabes que cuando no se hace enoja, ¿no? Ahí te va, órale. Ñacas, papá, diría aquel. Ese es el trato que le dan a esa que habla de la soberanía, la frente en alto. Puro pinche cuento eso para engañar incautos o para que le aplaudan una bola de arrastrados ahí. Qué tristeza que un sonorense, Claudio González, aplaudiéndole ahí después de cómo lo han tratado. Qué vergüenza, qué bárbaro. Es increíble, bueno, a ese nivel se arrastran esos empresarios. Por eso la pregunta del editorial, ¿tiene sentido seguirlos exhibiendo? ¿Aprende algo el ciudadano si nosotros con esto los exhibimos a esto? ¿Le interesa al ciudadano? Ni ve esto. Él le vale. Él quiere sobrevivir día con día. Y quedan dos preguntas. La primera, ¿dejarán algún día de mentir la anticientífica y los que la rodean? Y la respuesta es un rotundo no. Mentir para ellos es tan importante como respirar. Y entonces viene la otra pregunta. ¿Usted qué piensa? No me conteste, ni conteste, ni explíquele a su compadre. No, usted mismo. Plantéese esas preguntas. ¿Cómo es posible que este país esté dominado por el delito, por los delincuentes, que maten, pero con la protección total de los gobiernos estatales, municipales, las policías? Los abrazos, no balazos. ¿Qué piensa usted de eso? Y si se atreve a eso, respóndase otra pregunta colateral. ¿Por quién votó usted? ¿Por ellos? ¿Y también votó hace 6 años y medio por ellos? Entonces no se queje. Ese es su voto que le entregó a estos corruptos, a estos apoyadores de narcotraficantes. ¿Qué aranceles ni qué nada, hombre? Ahora bien, no mezclemos el amor con las ganas de ir al baño. Nosotros tenemos un tratado vigente con los Estados Unidos y Canadá. Ahí están fijados los aranceles de una tremendísima cantidad de bienes. De tal manera que no puede Estados Unidos decir, a ver, en esto te pongo tanto. Espérame, bonito. Si quieres tú imponerlos, automáticamente estarías violando esto y acabando con el TEMEC y no te conviene. Por eso no fuimos mencionados ayer. No por el trabajo de la presidenta. No es cierto eso.
Entonces, México, aparte, vamos a ver cómo le hacemos en los autos y esto, pero por lo pronto, como estuvimos violando la ley y violando el TEMEC, trayendo aluminio y acero chino y poniéndole Made in México y mandándolo a Estados Unidos, hasta que los chinos dijeron, ya, los gringos dijeron, ya basta. Porque para ser sinvergüenzadas y darle vuelta a la ley, nos pintamos solos. Hasta que los gringos dijeron, ya basta. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Que no, que los chinos nos vamos a subir los aranceles y que vamos a agarrar fayuca y lo que sea. Puro cuento, hombre. Por eso dijo Trump también, ya basta de palabras, hechos. Entonces, el problema que tenemos nosotros, más que aranceles, es un problema de criminales, de que el gobierno de la anticientífica tiene que romper con esa política de protección a los delincuentes que López Obrador estableció y cumplió al pie de la letra durante 5 años, 10 meses. Ese es el problema. No deje que lo confundan, no, y que acá, y que vamos a hacer esto, y que los... No es cierto eso. México hoy es un país quebrado, finanzas públicas sin recursos. No tenemos dinero, pregúntenle a las personas que tienen una cirugía pendiente desde hace 2, 3 años en el Seguro Social. ¿Cuántos no han fallecido porque no los pudieron operar? Acaba de reconocer, hay un señor apellido raro, así, que hay 99 hospitales donde no funcionan los quirófanos, pero tampoco hay personal para hacer las cirugías. Es decir, ese es el sistema de salud público que dejó López Obrador. Y si nos vamos a las escuelas y a las unidades, es lo mismo, pues. Por eso yo le pido a usted que no se deje engañar. No son los aranceles, esto es otra cosa. Es la colaboración intolerable, dijo el gobierno de Estados Unidos, del gobierno mexicano, de altos funcionarios y de gobernantes estatales coludidos con los grupos del crimen organizado. Ese es el punto de quiebre y el centro de la diferencia entre el gobierno norteamericano y nosotros. Espero haber sido claro. Si no, le ofrezco una disculpa. No he podido, ya ver cómo ando y con esta alergia que ando mal. Aquí termina pues la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 3 de abril del año 2025.